Bueno, el movimiento católico carismático, digamos, nace alrededor de los años 70. Es ahí donde comienza y se da en un retiro que se había organizado en su momento en una parroquia en Estados Unidos. Y de ahí, bueno, nació esta corriente de gracia, se vio que era algo bueno para la iglesia, entonces fue aprobada y da muchos frutos. Realmente llega al corazón de las personas y lo que hace es propiciar un encuentro personal con Jesús, Esto ¿no? tiene mucho que ver con el ayornamiento, no solo de la iglesia, o sea, todos nos tenemos que ir ayornando porque todo cambia todo el tiempo. Y esto cambió realmente muchas formas de encarar ese acercamiento con Jesús, ¿o no? Sí, totalmente. Es como que es una forma nueva, o sea, por decirlo de alguna manera, renovada de encontrarse con Jesús. Contame un poco, porque en la época, yo soy de la década del 70 y nacía el movimiento carismático y éramos muy perseguidos en esa época, porque había mucha alegría, porque queríamos expresarnos con esa manera alegre del corazón, acercarnos a Jesús. ¿Cambió todo eso? O sea, porque ustedes están en la iglesia. Sí, claro. Y es católico. Totalmente. ¿Cambió esa visión digamos, de lo antiguo, de la iglesia ortodoxa antigua hacia este movimiento? Todavía hay algunas personas que es como que no les agrada tanto el modo, digamos, porque por ahí lo confunden por la alegría casualmente y por otras cosas con la religión evangélica o con los protestantes, pero en realidad somos católicos y es la alegría que debe tener todo católico, es la alegría que tenía al principio de la iglesia, al principio con los primeros apóstoles y Jesús. Es esa misma alegría que hemos venido como a recuperar. Claro. Tocan la guitarra, cantan también. Claro, sí. Y bueno, hay personas que comparten, digamos, la simpatía o se sienten cómodos con este movimiento y hay personas que no, pero bueno, se respeta. ¿Sí? Dentro de la iglesia cada uno tiene que encontrar su propio lugar y donde se sienta más cómodo. Claro, porque eso es lo importante, ¿no? Cómo se diferencia este movimiento de la otra parte, ¿no? De la iglesia que por ahí conserva las tradiciones o este movimiento como que es diferente, ¿no? ¿En qué consiste básicamente? ¿Cómo trabaja? A mí me tocó vivir la iglesia del latín, ¿sí? Donde el sacerdote daba la misa de espaldas al público. Ahí fue el primer cambio y que tuvo una contra tremenda porque el sacerdote se abría a la gente, abría sus brazos y esto era algo que fue un cambio tremendo. En ese momento nacía este movimiento, pero dio la casualidad, aunque no existe la casualidad, que también estábamos en un proceso en la Argentina muy fuerte, ¿sí? Un proceso que ya todos ustedes lo conocen, cuando nacía este movimiento. Entonces en ese momento se lo asoció a estar en contra de lo que era la dictadura y entonces fuimos muy perseguidos. O sea, éramos todos aquellos que íbamos a las villas miserias, que ayudábamos. Fuimos muy perseguidos en esa época por esa asociación. Pero lo que sí se trataba de rejuvenecer a la iglesia, realmente, que llegara a todo el mundo. Claro, porque ¿sí? A eso me refería, quería que me contara un poco de qué se trata el movimiento, ¿no? En qué consiste, cuáles son las actividades que se realizan dentro del movimiento, para que la gente entienda y para que si se quieren sumar, realmente lo puedan hacer, ¿no? Sí, totalmente. Siempre fuimos muy perseguidos por esto de querer renovar un poco la iglesia, que no es salirnos de la creencia de la iglesia, ¿no? Sabemos que la iglesia es una, sabemos quién es la cabeza de la iglesia y siempre nos manejamos en los mismos parámetros, pero bueno, a veces se malinterpreta por el hecho de querer renovarnos, de querer transmitir alegría
Entonces, bueno, un poco lo que nosotros hacemos dentro de la renovación es tener los grupos de oración donde nos juntamos a orar, compartimos en comunidad, nos ayudamos entre todos, compartimos alegrías y tristezas, pero también formamos a las personas, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de que existía la renovación y de repente cuando la conozco puedo tener un encuentro personal con el Señor, conozco, me empiezan a formar un montón de cosas que yo no tenía ni idea, siendo que había estado desde siempre en la Iglesia Católica, pero sinceramente no sabía que me podía formar de esta manera. Te motivaron. Entonces, exactamente, pensaba que tenía que ser todo como más ortodoxo. Más tradicional, ¿no? Por no decirlo un poco más amargado, ¿no? Que una vez se dice, se me venía recién mientras Ceci hablaba a la cabeza una canción que dice, la gente anda diciendo que el católico es aburrido, ¿no? Sí. Pero en realidad el católico baila, canta, alaba y da gloria a Dios. Lo que pasa que no lo conocemos de esa manera. Mucha gente también dice no, porque no sé, doy un ejemplo, los testigos de Jehová salen a buscar a la gente, pero nosotros dentro de la renovación carismática también salimos a buscar a la gente, porque también salimos a misionar, salimos a llevar la palabra a otras personas, y por supuesto que la base primordial de la renovación es comenzar con un seminario de vida, que es justamente lo que vamos a hacer en la parroquia de La Punta. Allá en el centro de la ciudad está la parroquia de Fátima, tiene grupo de oración, la parroquia del Valle, San Roque, Inmaculado. Son varias las parroquias donde ya hemos hecho seminarios de vida y está funcionando el grupo de oración. Bueno, para eso han venido hoy, ¿no? Para promocionar este seminario. Es el primero que se va a realizar en la ciudad de La Punta, el seminario de vida en el Espíritu. Totalmente. El padre Rafael estuvo hace un par de años atrás en la parroquia del Valle. Yo pertenecía a la parroquia del Valle cuando vivía en la zona sur y bueno, él conoció lo que es la renovación porque en la parroquia ya estaba. Hicimos varios seminarios de vida mientras él estaba y bueno, ahora que él está acá en La Punta, el padre Rafael se comunicó con los que somos de la renovación y pidió un seminario de vida. Justamente por esto de que él ya conoce y sabe que un seminario de vida en el Espíritu es realmente el querigma. El querigma es un encuentro personal con Jesucristo. Qué lindo. Comentanos un poco de qué se va a tratar entonces este seminario tan importante, ¿no? Para la Iglesia Católica y bueno, para la comunidad, ¿no? En general. Bueno, el seminario son una serie de encuentros que duran entre 6 y 7 semanas y en cada semana lo que vamos haciendo es compartir nuestra propia vida y lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros, para que de esa manera las personas puedan ver que Jesús no es un Dios lejano, es un Dios que está y que está cerca y que está presente y que somos nosotros por ahí los que no le abrimos el corazón, ¿no? Entonces por eso no podemos experimentar su presencia y su amor. Por eso las personas al asistir a estos encuentros, al ver, nosotros somos testigos de lo que ha hecho en nosotros, entonces por eso las personas pueden verse reflejadas en las historias de cada uno de los que participamos. Somos un grupo de 4 o 5 personas que damos el seminario y bueno, y así de esta manera ellos pueden ir abriendo su corazón para finalmente tener una experiencia concreta del amor de Dios y un encuentro personal con Jesús. Bien, y este es el encuentro que siempre habla el Papa Francisco. Sí. En estos últimos tiempos siempre habla y dice que todos deberíamos tener un encuentro personal con Jesús. Claro. Me encanta porque es un carismático. Sí. El Papa Francisco es un carismático. Totalmente. Chicas, este seminario, porque te sentí decir semanas, Sí. ¿va a ser un día por semana? Exactamente, va a ser todos los martes. Bien. Empezamos el 3 de septiembre a las 20 horas en una de las aulas. Ajá. Y luego del seminario, que pasan las 6 o 7 semanas, vamos a quedar como grupo de oración ese mismo día, en ese mismo horario, una vez a la semana. Bien, bien, Ajá. bien. Y es un horario cortito, ¿no? Dura una hora y media. Una hora y media. Lo tratamos de hacer accesible para que todas las personas que quieran puedan asistir, para que tengan, no les corte sus ocupaciones, también elegimos ese horario. Bien. Les hago una pregunta, que tiene que ver con lo de aburrido de la religión que dijiste. Los grupos de oración,
No, yo pienso igual, te digo, así que los grupos de oración siguen siendo los como ortodoxos, digamos, donde se rezaba el rosario y... No, nuestros grupos de oración carismáticos lo que hacemos es, casualmente nos juntamos, cantamos, tocamos la guitarra, alabamos a Dios, damos gracias por por la vida y por todas las cosas que hace en nosotros, y después compartimos una oración comunitaria que es orar con nuestras propias palabras. Claro, Cada qué uno bonito. va poniendo en común lo que necesita, pidiéndole a Dios, y todos apoyamos esa oración para que tenga más fuerza, por decirlo, para explicarlo de Claro, alguna porque manera. cuando dicen grupos de oración uno inmediatamente se imagina cómo eran los grupos de Algo aburrido. oración. Aburrido. Aburrido y tedioso. Sí, No, claro, no, porque era puedo asegurar que claro, no. porque de nada nos sirve repetir como un loro el rosario, y las estaciones del rosario, y si realmente no lo tenemos en el corazón. Claro, no, esto es compartir nuestros testimonios, nuestra vida, poner en común qué nos está pasando, qué necesitamos, ayuda, oración. Bueno, obviamente Jesús es el centro, pero también estamos los hermanos de la comunidad que nos vamos a apoyar y ayudar. Porque Qué lindo, muchas veces las qué personas lindo. lo que necesitan es alguien que los escuche. Está comprobado con los grupos de alcohólicos anónimos, con los grupos de compulsiones, lo que hace el grupo y la ayuda. Es una terapia también. Ese seminario es una terapia y al ser abierta a la comunidad, hay mucha gente que realmente necesita. Es un lugar de contención, ¿no? Claro, lo de necesita. ayuda hacia el otro y con los otros también, porque por ahí también, por más que se forme parte ya de hace mucho tiempo de este movimiento, por ahí uno necesita también expresar lo que le pasa, ¿no? Dentro del grupo. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo creo que la gente también necesita ser escuchada en el mundo en el que vivimos hoy, con tantas cosas, con tantas crisis, con tantos pensamientos negativos y con todo lo que pasa. Bueno, todos estamos al tanto de cómo estamos viviendo, entonces la gente también necesita ser escuchada y también necesita saber y conocer y comprender que hay un Dios que no es lejano, que es un papá, porque también muchas veces interpretamos a Dios, al Dios que nos juzga, al Dios que es cruel, al Dios que castiga, y la palabra misma lo dice, o sea, si un padre que no es perfecto y que a veces no es tan buen padre, le da cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios, que es bueno y que es amor, porque nosotros lo que mostramos es que Dios es amor y muchas veces las personas no estamos al tanto de que realmente Dios es bueno y que Dios es un papá que te abraza, que te contiene, que te apoya. Y cuando las personas pueden comprender eso, saben que la vida no va a ser más fácil y que todo lo que pasa no va a dejar de pasar porque ya está en la humanidad, pero sí que todo es más llevadero porque cargamos con Jesús todos nuestros pesares. Vos sabés que cuando la gente lo está pasando muy mal, generalmente no se da cuenta de que Él siempre está. Por más que alguien diga yo soy ateo, yo no creo, yo pertenezco a otra religión, lo que sea, pero Él está. Yo soy una convencida de que las religiones han terminado por separar a los hombres porque tenemos un solo Dios. No hay un Dios para cada una de las religiones, hay un solo Dios. Y ese, cuando lo necesitas, está, aunque no te des cuenta. Hay un poema, no sé si ustedes lo han sentido, pero les recomiendo que lo busquen, Huellas se llama, donde cuenta un señor que está muy mal caminando por la playa y de pronto siente que ya está al borde de la desesperanza, y cuando se da vuelta encuentra un par de huellas nada más, y él... Y ahí es cuando Jesús lo cargaba. Claro, que él venía charlando con Jesús y dice, ¿dónde están tus huellas? Si me doy vuelta y veo solo las mías. Y él le dice, no ves las tuyas, ves las mías porque yo te estoy cargando. Sí. Además, Sí. sí, además yo no solamente que está bueno esto del poema, ¿no? Y la experiencia, sino que también yo creo que por ahí la gente
uno piensa que lo que hay que alimentar solo es el cuerpo, ¿no? Con el alimento, siempre uno está pensando Claro, en lo se olvida material. del espíritu, del alma. Sí. Claro, entonces, y no, por ahí no encontramos algo que nos llene porque estamos solamente pensando en lo material, en los objetos, y no estamos fijándonos que lo que nos falta llenar es el alma, ¿no? Sí, Es el espíritu, alimentar el espíritu, y yo creo que mejor manera de hacerlo a través de Dios, ¿no? Sí, yo cuando llegué a la renovación tenía 25 años y llegué triste, deprimida, no le encontraba sentido a la vida y mi vida no era en sí tan complicada, pero me sentía tan sola y tan vacía y tenía familia, o sea, tenía mi mamá, mis hermanos, mi papá, pero estaba Vacío. estudiando, pero no le encontraba. Yo tenía ganas de morirme, por ejemplo, y Claro. así como, y era joven, Ujú. con todo un mundo por delante, pero no No le encontraba no, sentido a para tu nada. vida. Y yo de verdad sentía eso, estaba muy triste y tenía ganas de morirme. Y bueno, Dios me fue llevando ahí hasta que encontré la renovación y eso fue un cambio radical, Ujú. porque de ahí nunca más sentí eso. Claro, ese Que vacío. era feo, o sea, Y que sí. ni el psicólogo me había ayudado mucho, por decirlo de alguna manera. Porque digamos, no hay que dejar de lado los médicos, ¿no? Claro. Sí. Pero no, de verdad que ahí es donde realmente encontré la fuerza, las ganas y la motivación para vivir y tener una vida como quiere Dios, que tengamos una vida plena. Ujú. Bien. Realmente ahí empezó un gran cambio. Porque somos muy terrenales, ¿no? Somos muy de todo lo terrenal, nada, somos mucho de la razón, ¿no? De estar todo el tiempo pensando y analizando todo, y a veces hay cosas que no hay que analizarlas, ¿no? Sino que hay que sentirlas. Entonces Total. ahí cambia todo, ¿no? La visión de cada uno. Y sí, porque muchas veces estamos con los números y la lógica y razonando, pero a veces el corazón va más allá de eso. Y yo creo que encontrarse con Dios es eso, es ir más allá. Es ir más allá de este mundo, es ir más allá de lo que vivimos acá, es ir más allá de todo, pero también entendiendo que el cielo se empieza a vivir en la tierra. Porque mucha gente, esto es algo que a mí me quedó muy grabado, porque mucha gente está pensando o esperando el día en llegar al cielo. Está esperando ese día, está esperando el día de llegar al cielo, de poder estar con Jesús, de ser feliz en el cielo, ¿no? Pero también la felicidad empieza acá en la tierra. Algún día vamos a hacer un debate, ¿te parece? Bueno. Aunque no sea acá, lo hacemos en la iglesia. Vamos a hacer un debate con todo esto que estás diciendo. Cielo, infierno, Dios, corazón, todo lo que estamos hablando ahora, porque es poco, digamos, el tiempo, porque es una cosa impresionante al desarrollarla. Sí, Es totalmente. un mundo, Es algo no se muy puede. grande. Sí. Pero si les parece, me encantaría hacer un lindo debate con gente pensante y con gente inteligente y que piensa diferente, por ejemplo. Me gustaría Ujú. Bueno, que se hiciera, porque sí, de esa bueno. manera se llegan a los entendimientos. totalmente, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Bien. Además, acercándose, bueno, al seminario, ahí también van a poder conocer un poco más de lo que significa la vida, ¿no? Dentro de la religión católica. Y bueno, una última pregunta con respecto al seminario que van a dictar el martes 3 empieza, ¿no? El martes 3 de septiembre. Sí. Les quería preguntar a quién está destinado, si está destinado a algún un público en especial o a alguna edad en particular. Pueden ir niños, adolescentes. Quiero saber a quién va destinado. No, está destinado para todo el mundo. Por supuesto que por ahí las personas más grandes lo pueden vivir de otra manera, porque hay formas de trabajar con niños y hay formas de trabajar con adultos. Ujú. Pero si hay personas que tienen sus hijos, por supuesto que no van a dejar de ir por los niños, los haremos jugar, haremos de alguna manera y bueno, poder transmitirles también a los chicos cómo es el seminario de vida, pero de una forma adaptada a ellos. Bien. Pero no hay un público específico, puede ir cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición. Ujú. Lo importante es que vayan dispuestos y con el corazón abierto a poder tener un encuentro con el Señor.